Nuestro Dios es bueno, amén. El Señor es bueno todo el tiempo. ¿Cuántos lo dicen amén? ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Todo el tiempo, Dios es bueno. Le voy a invitar a buscar la palabra del Señor en Juan 1, capítulo 1, verso 29. Y cuando tengan, digan amén. 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 Necesito dos manos. Amén. Le voy a pedir que se pongan en pie por un momento para anunciar la palabra. Y dice la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aun cuando no lo merecíamos, tú, Señor, nos regalaste tu misericordia y tu gracia, Señor. En esta mañana yo me pongo en tus manos para que tú guíes mi vida, para que tú me uses en tu gloria, para tu honra, Señor, y bendición de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hablar acerca de Jesús es importante. Es lo más grande que puede hablar una persona. Y creo que el tema de Cristo nunca se va a expirar, como muchos productos que se expiran, tienen fecha de vencimiento. Yo creo que hablar de Jesús nunca vamos a parar. Aún en el cielo vamos a seguir hablando de Cristo y conocerle más, porque Él es Dios, es eterno. Y en esta mañana quiero hablarle acerca del Cordero de Dios. ¿Quién es este Jesús acerca del Cordero de Dios? Y Juan el Evangelista, o mejor dicho, Juan el Bautista, anteriormente a este momento, dice que los fariseos habían venido para preguntarle: ¿quién eres tú? Le preguntaron a Juan: ¿quién tú eres? Y él siempre contestó que no era el Cristo, que no era el Mesías. Él dijo que era aquel el cuyo Isaías había profetizado que iba a dirigir, que iba a enderezar camino del Señor. Ese fue Juan el Bautista, un hombre que el mismo Jesús dijo: no ha existido hombre más grande que este, como Juan el Bautista. Y sabemos que Juan, su predicación siempre fue arrepentimiento. Juan no predicó otra cosa. Juan no predicó avivamiento, no predicó sanidad ni milagro. Juan siempre predicó: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ese fue el centro de la predicación de Juan. Lo que venía con el poder de Elías, el espíritu que tenía Elías, el Espíritu Santo. Y muchas preguntas que vienen a nosotros: ¿por qué Jesús, por qué Dios tuvo que enviar a Jesús a nuestras vidas? Y lo primero que dice Juan es: he aquí el Cordero de Dios. Esta palabra, he aquí, cuando tú la traduces en el griego, cuando estaba escrita, como fue escrita, no es he aquí, sino miren, observen, este es el hombre en el cual ustedes estaban buscando. El día antes estaban preguntando de quién era el Cristo, pero en este momento, que era el otro día, que los comentaristas escribieron, están diciendo que es probable que Jesús haya descendido del desierto cuando estaba en ayuno, muy probable. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, que eran primos, hermanos, ellos se conocían porque eran primos. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este verbo es jorado. Yo se lo digo en griego, pero no lo voy a pronunciar como es. Así que usted después lo busca por Google. Es jorado, que significa mirar, contemplar,
y está en un modo imperativo. Literalmente dice, ven, vean, vengan para que vean y contemplen que este es el Cordero de Dios. Y eso es lo que estaba diciendo Juan. Por eso usa la afirmación con una admiración. He aquí, miren, ustedes no están buscando quién es el Mesías. Ustedes no me han preguntado si yo soy el Mesías. Pues yo no soy. Este es el hombre en el cual yo he dicho anteriormente, dijo él, no soy digno de desatar ni aún la sandalia de sus pies. Juan se consideraba que no era ni digno de desatarle sus sandalias. Mira cuánta admiración sentía este hombre. ¿Y por qué Juan el Bautista vio e entendió que Jesús era el Cordero de Dios? Bueno, es simple. Cuando lees al principio, en los primeros versos, la Biblia dice que Dios le había revelado, le había hablado a Juan en el desierto, que sobre quien reposara el Espíritu de Dios, ese sería el Mesías, el Cordero de Dios. Porque antiguamente el Espíritu Santo, cuando descendía y tocaba, no habitaba. Él tocaba a una persona y lo usaba. O venía sobre un hombre y lo usaba toda su vida. Pero no era común que viniera sobre todas las personas, era sobre una persona. El objetivo era un instrumento. Moisés, Abraham, David, Samuel, Gedeón, Josué, pero no habitaba en todas las personas. Por eso dice que Dios le dijo, sobre quien tú veas que repose el Espíritu Santo. Pero mira cómo decide el Espíritu Santo. ¿Cómo fue que vino el Espíritu Santo? ¿En forma de qué? De una paloma. ¿Ustedes nunca han criado paloma? ¿O nunca han tenido paloma? La paloma es el animal más manso, pero más, ¿cómo decir la palabra? Como que no confía. Asustadizo. Bueno, esa palabra, asustadiza. La paloma es un animal que no confía en nadie, a no ser que sea el dueño y que lo conozca bien. Por eso es muy raro ver una paloma que se posa sobre una persona. Nunca lo vas a ver casi. Es algo inusual, no se va a ver mucho. ¿Por qué? Porque la paloma es un animal que se asusta de nada. Cualquier sonido, cualquier golpe, cualquier viento, se asusta y vuela. Lo primero es volar rápido. Por eso Dios le dijo, sobre quien tú veas que repose el Espíritu, la paloma, el Espíritu Santo, ese es el Mesías, el Cordero de Dios. Porque para Israel, el Cordero, mira con quién la semejanza que hace Juan. He aquí el Cordero de Dios. El Cordero. Juan no dijo, he aquí el becerro, he aquí una paloma que también lo usaban para sacrificio, o he aquí otro animal. He aquí el Cordero de Dios. ¿Y por qué Juan habla sobre un Cordero? Porque Juan está aludiendo al Antiguo Testamento. Cuando tú vas a Éxodo, te vas a dar cuenta que en Éxodo, Dios, ¿qué fue lo que hizo cuando fue a sacar a su pueblo de Egipto? Mandó a matar un cordero. ¿Y qué hizo con la sangre del cordero? La roció, la mandó rociar sobre los dinteles. ¿Para qué? Para que la muerte cuando pasara no muriera. Esa era la función del Cordero. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero. El Cordero. Ahora, ¿de quién era el Cordero? Porque en el Antiguo Testamento el Cordero lo buscaban los hombres. Tenía que ser sin tacha. No podía tener un defecto, no podía tener un problema. Tenía que ser perfecto. Pero aquí dice la palabra del Señor que he aquí el Cordero de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios. Este Cordero no venía de un hombre, este Cordero no era planificado por los hombres, este Cordero lo había planificado el Padre. Y la palabra de Dios dice que antes de la fundación del mundo, ya el Cordero de Dios estaba predestinado para morir en la cruz del Calvario. Así que Cristo haber muerto en la cruz del Calvario no fue una decisión de los hombres, ni aún porque el hombre cayó en pecado. Aún eso, ya había un plan para el Cordero de Dios. En Juan 1 dice la palabra que en el principio
ya Él era. Por eso Juan el Bautista dice, antes que yo fuese, ya Él existía. Porque Él es Dios. Jesús cuando se presentaba decía, yo soy el buen pastor. Yo soy la luz. Ustedes se recuerdan cuando Cristo fue a ser arrestado en Juan, después del capítulo 20. Dice la Biblia que cuando vinieron a buscarlo dijeron, ¿quién es Jesús? Y Él dijo, yo soy. Y cuando dijo, yo soy, ¿sabe lo que sucedió? Dice que todos cayeron en tierra. Porque cuando Jesús dijo, yo soy, se manifestó el poder de Dios. Porque Él es, yo soy. El gran yo soy que se le reveló a Moisés cuando le preguntó, bueno, yo sé, ya yo he visto el Dios de la gloria. Ya tú me mandaste a buscar a tu pueblo. Pero ahora, ¿cómo yo le digo a ellos? ¿Qué tú te llamas? ¿Quién tú eres? ¿Cómo tú te llamas? ¿Y cuál fue la respuesta del ángel de Jehová en la zarza? Dile que yo soy el que soy. El yo soy te manda. Porque la palabra yo soy está denotando de que Él existe y no depende del tiempo ni de la hora. Él no está dentro del tiempo humano, dentro del cairo de los hombres. El tiempo de Dios no existe. Él habita fuera del tiempo humano. Él no existe en medio de nosotros. Él no está sujeto a la muerte, no está sujeto a los tiempos, Él no está sujeto al lugar. Él está en todo lugar. Por eso el salmista decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si yo tomara las alas del alba, ahí estás tú. Si voy al Hades, ahí estás tú. Si voy al mar, lo profundo del mar, ahí tú estás. Dios está en todo lugar. Por eso Jesús cuando se habla con la samaritana, le dice, ya no va a ser ni en este monte, ni en este lugar. Ahora va a ser donde haya un verdadero adorador que le adore en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios busca. Verdaderos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. La palabra que significa cordero también significa libertad de la esclavitud. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba esclavo en el desierto. Estaba esclavo, en Egipto. ¿Por cuántos años? Casi 4 siglos. Casi 400 años. Por eso cuando Juan ve a Jesús dice, este es el Cordero que trae ¿qué? Libertad a nuestras vidas. Libertad del pecado, libertad de la muerte, de la condenación eterna. Por eso el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en el Cordero. En Cristo Jesús no existe condenación. De modo que si alguno está en el Cordero, Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Una nueva criatura. ¿Por qué? Porque cuando uno busca a Cristo, cuando uno le abre el corazón a Cristo, dice que hay una cena, que Él vendría y cenaría con nosotros. El Espíritu Santo sellaría nuestras vidas y la sangre del Cordero sería derramada sobre nuestras vidas y limpiaría todos nuestros pecados. Por eso, cuando Juan ve a Jesús, lo primero que dice es, este es el libertador. Pero mira qué increíble. Cuando Cristo lo van a matar, lo matan porque estaban esperando. Para ellos el Mesías era un hombre como David, que iba a venir sobre un caballo, con la espada en la mano, y iba a libertarlo del yugo de la esclavitud de los romanos. Sin embargo, cuando Cristo entra a Jerusalén, ¿sobre qué entra Él montado? Sobre un pollino. Sobre un pollino, un asna. ¿Y qué significa el asna? Paz, humildad. Cuando los reyes antiguamente iban a hacer la paz, no venían en caballo, se montaban sobre un burro, y ya el rey cuando veía al otro canciller o los reyes que venían en burro decían, esta gente viene en paz, aquí no hay guerra. ¿Por qué? Porque el caballo es el animal de la guerra, de la fuerza, no tiene miedo. El caballo no siente temor, pero los burros o el asno es símbolo de paz, de sumisión, de fuerza, de llevar la carga, el peso. Antiguamente, como le decía, la paz hacía mediante los burros. Por eso cuando Jesús entró a Jerusalén, entró montado sobre un pollino. Claro, para los fariseos no era entendible. Cuando la multitud decía, viva el rey, hosana, en las alturas y en la tierra paz. Porque Él es el príncipe de la paz.
Isaías dice que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. príncipe de paz. Él es el príncipe de la paz. Él no solamente viene a traer paz, Él es la paz personificada. Por eso, cuando hablamos del amor, no podemos decir que Dios tiene amor. No, Dios es el amor. Él es la fuente del amor. Jesús no trae paz, Jesús es la paz. Jesús no es amor, Él es el amor. Jesús no trae sanidad, Él es la sanidad. Amén. Por eso, cuando Juan lo ve, lo primero que le viene a la mente es: este es el Cordero Pascual, el cual hace 1700 años nuestro pueblo comió. Y es increíble. Después, nuevamente, para que se constituyera la Pascua, desde el tiempo de Moisés, cuando entraron en Canaán, hasta Primera de Reyes, pasaron todos los reyes y nunca se había celebrado la Pascua. En el momento de recordar cómo Dios había sacado a su pueblo de Egipto y había traído libertad. Y Josías, en Primera de Reyes, dice que fue el primer rey, y ni aún David trajo otra vez la Pascua. Y la Pascua significaba la libertad, y no solamente la libertad, traía un recordatorio de lo que Dios había hecho por su pueblo, del poder de Dios, porque mientras el ángel destruía los primogénitos de Egipto, la sangre del cordero guardaba al pueblo. Fíjense que Dios no le dijo a su pueblo: sacan de Egipto porque todos van a morir. No, quédense en Egipto. Ustedes se van a quedar en ese lugar. Ahora, con una condición: cada uno mate un cordero y derrame la sangre sobre el tintero. Esa es la única condición. Por eso Jesús, cuando oró con sus discípulos, ¿cuál fue la oración? Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que nos libre del mal. Jesús no nos mandó, porque Él podía haberlo hecho. Bueno, aquí se va a acabar la tierra, el mundo, la generación, todos nos vamos para el cielo. Pero si hubiera sucedido eso, no nos hubiéramos conocido, no hubiéramos nacido. Así que Dios no nos quita del mundo, Dios nos libra del mal. Mucha gente cree que apartándose del mundo en una urna y yéndose para un convento, viviendo apartado del mundo, va a sacar el pecado adentro. Y realmente el pecado no se saca adentro así. Lo único que puede sacar el pecado adentro es que entre en la presencia de Dios. No hay otra forma de poder sacar el pecado. Por eso el salmista decía: en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. No hay otra manera que podamos ser limpios que no sea con la sangre del Cordero. Y este Cordero sobrepasa todos los corderos que han pasado por la humanidad. Porque este Cordero, mientras que el sacrificio del Cordero antiguo era un animal que no tenía razón, este Cordero era el Cordero de Dios, que se entregó voluntariamente. Porque cuando cogían aquellos corderos, aquellas ovejas, ellos, los pobres, no se merecían matarlo. Lo agarraban por el cuello y tenían que caminar. Por eso Isaías decía: como cordero fue llevado al matadero. Pero este cordero no fue llevado en contra de su voluntad. Como decía Pablo, cuando él estaba en Getsemaní, él oró: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que este cordero sobrepasa todos los corderos que han pasado, que han sido sacrificados en el mundo. Este cordero tiene mayor alcance que los corderos antiguos. ¿Por qué? Porque el sacrificio de los corderos antiguos era solamente para el pueblo judío, pero este cordero murió por el mundo. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y mundo se está refiriendo todos los tiempos, todas las generaciones, no solamente su generación, la antigua, la del tiempo de él y la futura. Así que este cordero sobrepasa alcance a los sacrificios que hacían antiguamente. Este cordero también sobrepasa aquellos corderos, porque este cordero quita el pecado del mundo y aquel cordero solamente limpiaba. A veces yo oro, y lo digo en lo personal porque también lo podemos decir todo el mundo: Señor, límpiame este pecado.
Y realmente nuestra oración no debe ser limpia, sino quita este pecado. Porque el Cordero no limpia, Él quita el pecado. Antiguamente, cuando agarraban los corderos, está en Levítico, en el libro de Levítico, dice que todo el pueblo ponía, el sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del cordero, en representación de todos los israelitas, y todo el pecado lo ponía sobre su cabeza, y era llevado afuera y sacrificado. ¿Y qué fue lo que hicieron con Cristo cuando fueron a matarlo? ¿Qué pusieron sobre su cabeza? Una corona de espinas. Una corona de espinas, representando el pecado, la maldad de toda la humanidad. Un rey reina sobre todo su reino. Este rey, sobre él no se puso una corona de oro, se puso una corona de espinas que le dolió porque se la enterraron. Salió sangre de su cabeza. Y él fue llevado, ¿dónde lo crucificaron a él? Dentro de Jerusalén. Fuera. La Biblia dice que fue sacado fuera. Y qué casualidad que fue sacrificado el mismo día de la Pascua. Cuando se celebraba la Pascua en abril, fue sacrificado este cordero. Mira qué casualidad, como dicen en el mundo, porque sabemos que para Dios no hay casualidad. Pero en el mundo dice, bueno, qué casualidad que mientras que había una celebración pascual del cordero, también un hombre murió fuera crucificado. Qué casualidad. Pero sabemos, usted y yo sabemos que Cristo, cuando murió y fue sacado afuera, era representando lo que aquellos corderos en el Antiguo Testamento no podían hacer. Ellos podían limpiar, pero no podían quitar. Ellos podían limpiar el pecado del pueblo de Israel, pero no podían pagar por toda la humanidad. Por eso este cordero sobrepasa todos los corderos. Cuando Juan lo ve, dice, he aquí, este es el Cordero de Dios. Este es el que quita todo el pecado de la humanidad. Él es el que borra. Por eso, cuando tú lees la palabra, lo primero que hace la Biblia es limpiar nuestro corazón. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no tienen que ser limpios completos, porque la palabra que yo le he hablado ya lo ha limpiado. La palabra que sale de mí, que decíamos en la mañana, que produce, es vida y es espíritu. Juan 6, 63, ¿no? Juan 6, 63 o 64. Mis palabras son vidas y espíritu. Toda la palabra que podamos leer aquí producen vida y producen espíritu. Cuando el Señor se encontró con Nicodemo, Nicodemo era un hombre bien preparado, un hombre que todos conocen que era fariseo, de fariseo. Lo primero que le dice Jesús es, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Fíjense que Jesús no le dijo, tú eres un maestro, uno más. Le digo, tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. Es necesario nacer de nuevo. Y aún con toda la letra que tenía Nicodemo y toda la sabiduría que tenía de la palabra, no entendía por qué le digo, bueno Señor, pero ¿cómo yo voy a estar nuevamente en el vientre de mi madre? Porque el hombre espiritual discierne las cosas que son del espíritu. No podemos pretender leer la Biblia o conocer las cosas espirituales carnalmente. No podemos entender la palabra sino con el Espíritu Santo. Hace poco estaba hablando con una persona y me estaba diciendo, no, que yo no entiendo la Biblia. Yo no sé lo que dice la Biblia, no la entiendo. Yo la leo y la releo, pero no entiendo. Y yo le digo, claro, es que te falta el maestro. Dice, bueno, ¿cuál es el maestro? ¿A dónde voy a ir a estudiar? Yo le digo, no, el maestro no soy yo ni es nadie. El maestro es el Espíritu Santo. Jesús cuando le habló a sus discípulos le dice, no lo dejaré huérfano, le enviaré el Espíritu Santo. ¿Y cuál era la función del Espíritu? Dice, Él tomará de lo que yo he dicho, de mis palabras, y se lo recordará a ustedes. Así que cuando uno lee la palabra, si primero no le dice, Señor, que tu Espíritu Santo me ilumine, me alumbre, me haga entender, me abra mi entendimiento, no podemos entenderlo. Los doctores, los científicos, los hombres sabios en el mundo, la leen y no se ha producido nada en su vida. ¿Por qué? Porque no hay espíritu en su corazón. Porque el espíritu está aquí. Hay vida en su palabra, pero en ellos no hay espíritu. Por eso usted y yo tenemos que decir que ese cordero
limpie nuestros corazones. Para el mundo ese cordero era un hombre débil. Para nosotros es el cordero inmolado bien fuerte. No hay fuerza, no hay nada que lo limite a él. Porque todo él lo alcanza, todo él lo limpia, todo ese cordero lo quita. Por eso en este versículo podemos aprender que Cristo es el único medio de expiación por el cual tenemos salvación. Cristo es el Cordero y es el medio perfecto para la salvación de nuestras almas y la eternidad. Y Cristo tiene el poder para quitar todos nuestros pecados. Amén. Yo les voy a invitar a que se pongan en pie por un momento. Y vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedirle al Señor que la sangre de ese cordero nos limpie. La sangre de ese cordero quite todo pecado. Y como le decía, muchas veces decimos, Señor, limpia mi pecado. Pero en esta mañana no le digas limpia, sino quita mi pecado. Y como dijo Jesús, aquí que no tenga pecado, que lance la primera piedra. El primero que no tenga pecado, lance la piedra. Todos los que estamos aquí porque sabemos que somos pecadores. Romanos 3 dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que todos los que estamos aquí tenemos necesidad de que ese cordero quite, limpie todos nuestros pecados. Le invito en esta mañana a que levante sus manos y le diga, Señor, límpiame, quita aquello que impide que tu presencia, Señor, fluya con poder en cada parte de mi vida, Señor. Te pido, Señor, que tú obres en todo mi ser, que tú obres en todo mi corazón. Y como dice tu palabra, que amarás al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Te pedimos que nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, todas sean para ti, Señor. Porque así únicamente es como podemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si no podemos amar a Dios, a nuestro prójimo que lo vemos, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo vemos? Te rogamos, Señor, que tú obres en cada vida en esta mañana, Señor, que tu poder generador, que tu poder santificador pueda obrar en cada corazón, Señor, limpiando, quitando, removiendo todo aquello, Señor, que pueda estorbar, Dios mío. Todo vicio, todo pecado lo ponemos en tus pies, Señor. Lo llevamos a la cruz del Calvario para que tú seas quien quite el pecado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, todo aquello que interrumpe, toda piedra que está obstaculizando, Señor, tu bendición, sea removida en el poderoso nombre de Jesucristo. Reprendemos toda obra, Señor, de aquello que no venga de ti, Señor. Toda oscuridad, toda tiniebla sea reprendida y la luz de Cristo alumbre nuestros corazones, Señor. Todo entendimiento cegado, Señor. Todo aquello que, Padre, que se interponga en tu bendición, tú la puedas remover, Señor. No tenemos fuerza para hacerlo humanamente, pero sabemos que para ti nada es imposible, porque tu palabra dice que nada es imposible al que puede creer, Señor. Y todo es posible para Dios. Así que en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos. Así como aquel que moldea el barro, nos ponemos en tus manos como el alfarero, Señor. Para que tú obres en nuestras vidas, Señor. Tú comiences a moldear, tú comiences a santificar, tú comiences a poner tu imagen en nosotros, Señor. Y como Moisés cuando descendía del monte, dice que tu gloria se reflejaba en su rostro, que tu gloria se manifiesta en nuestras vidas, Señor. Porque somos llamados a ser luz y sal en esta tierra, Señor. Donde quiera que estemos en el trabajo, Señor, en cualquier lugar que estemos comprando, haciendo lo que estemos haciendo, reflejamos, Señor, reflejemos la luz tuya, Señor, en nuestras vidas. Y que siempre podamos producir sal, sanidad, Señor, sed y hambre por tu palabra, Señor. Que todo aquel que se apegue a nuestras vidas pueda reconocer que tú estás en nosotros, Señor. No porque lo merezcamos, sino por tu infinita misericordia y por tu amor. Que el poder tuyo, la gracia redentora esté sobre nuestras vidas, Señor. Aquella persona que quiera aceptar a Cristo en esta mañana, que nos esté viendo por el canal de YouTube, puede levantar sus manos y puede reconocer en esta mañana que ha pecado, que ha fallado contra el Señor. Y puede decirle, Señor, entra en mi corazón, limpia toda mi vida, limpia todo mi ser. Te ruego que tú me aceptes como mi único
Señor, que tú me aceptes como tu hijo y que tú puedas ser mi único Salvador y mi único Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toca la vida donde quiera que estén. Señor, que pueda hacer tu palabra alcanzar y tocar, Señor, por lo cual ha sido enviada, Señor. Porque dice tu palabra que toda tu palabra no regresará vacía, sino que producirá tu fruto a 30, 70 y a 100%. Espíritu de Dios, muévete en esta mañana. Te decimos que te muevas en nosotros, Señor. Te pedimos que te muevas en nosotros, Señor. Que te manifiestes en esta mañana en nosotros. Que obres con poder en nosotros, Señor. Te seguimos cantando, adorando. Te seguimos glorificando, Señor.